El mundo no ha conocido la verdad de la escritura en este 2000 hasta este 2026. Voy a hacer una cuenta de lo que el mundo no ha conocido. El mundo no ha conocido en correlación con la venida del ungido. No tienen la veracidad de la venida del ungido. El mundo no ha conocido la verdad sobre el ungido, que Él es el creador. Él es el creador. Y esto no lo predica el mundo. A los trinitarios, los unicitarios, los que dicen que el Señor es un Dios con D minúscula y que es una creación. El otro conocimiento que indica la Escritura respecto del Señor es que Él es el Espíritu Santo. Es el Espíritu. Es el Espíritu Santo. Estas dos cosas, que es el Logos, es el Logos, el Hijo, y que es el que lees, que es Teos, pero no es el Padre, mediante quien son todas las cosas, mediante quien son todas las cosas. Y aparte existe el Padre, la eminencia o el poder, que no es el Hijo, sino que la eminencia o el poder es diferente del Hijo. Esta es lo que el mundo no ha conocido. El mundo no ha conocido que ese Hijo era con el Padre antes de ser corpóreo y que ahora es corpóreo o con carne y sangre. Corpóreo o con carne y sangre, que es Yeuso de Nazaret, el creador y el salvador de los cielos, y el creador de los cielos y la tierra, y el salvador. El creador de los cielos y la tierra, y el salvador. Y el Espíritu Santo, que es un hijo y que tiene un padre, y que ese hijo es el que él es, que es Teos, porque Teos era el Logos. Por tanto, el Logos es el que él es, que el Logos es el que él es, que es Teos, pero no es el Padre, sino que es el Hijo, y es el Creador. Es mediante el cual son todas las cosas. Es el que ha creado, es el que participó de carne y sangre, me refiero a el que participó de carne y sangre para poder salvar, es el que resultará los predeterminados del Padre en el día de la venida de él, del ungido, el cual es este es el ungido, en el día de la venida del ungido a la diestra del poder, y el Padre, este es el que es el Padre es el poder, a la vista del poder, con sus poderosos ángeles del ungido, del Hijo del Hombre, el cual es el Creador y el Salvador y el Espíritu Santo. Entonces el mundo no ha conocido esta verdad porque no la ha predicado. Solamente han predicado esas herejías, la herejía de la Trinidad, la herejía de la unicidad, y la llamada monarquismo modalista, la herejía de los que dicen que el Señor es un segundo minúsculo y que es una creación, son herejías. Los judíos no aceptan que el Creador es el ungido y no conocen del Padre, lo que el testimonio de la verdad que anuncia el Nuevo Testamento. Tampoco los islamistas y los demás de las naciones no tienen la verdad sobre el origen de los cielos y de la tierra y del Creador. Y después que nos lleva a la Escritura, que el Creador es el ungido, que en acuerdo con Isaías 43, después en el Nuevo Testamento, que es un hijo con H mayúscula, acuerdo con Hebreos 1:10, que el hijo es el que cimentó la tierra y los cielos son obra de sus manos, que el hijo ya era o existía con el padre antes del hijo ser corpóreo, y que ese hijo es un alguien con cerebro y alma que estaba con el padre, y ese hijo es el creador, es el que cimentó la tierra y los cielos son obra de sus manos, acuerdo con Hebreos 1:10, y ahora fue hecho partícipe de carne y sangre, llegando a ser hecho corpóreo hombre para poder morir, y es el Salvador.
Y es carne y sangre, que es su cuerpo, y Espíritu Santo, que es su espíritu, el que posee en su ser, el cual es el Logos. Ese espíritu que posee en su ser es el Señor, el Logos, el Hijo, el Creador, y con su carne y su sangre es corpóreo, y es el Espíritu Santo, lo cual se corrobora. Es el Espíritu Santo el que vino de Israel y el que habló del Padre. Es el Espíritu Santo, lo cual se corrobora en 2 Corintios 3:17, que es un hijo, como ya he dicho, y habiendo efectuado el Hijo la remisión de los pecados, ascendió al cielo y se sentó a la diestra del trono de la eminencia en los lugares altos, y está corporalmente arriba a la diestra del poder, y está en mi corazón y en el corazón de los ungidos del Padre, no corporalmente, sino en pneuma, que es el Espíritu Santo. Esto es lo que no ha conocido el mundo desde 80, 100 años después del ungido, y cual conocimiento que no ha conocido el mundo está en la Escritura, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento. Y los judíos rechazaron al Creador, el cual es el ungido, y no creyeron lo que anuncia el Nuevo Testamento. No creyeron en los ungidos del Padre, cuales escribieron el Nuevo Testamento. Por tanto, son heréticos. Y los islamistas no creen lo que dice el Antiguo Testamento, porque no creen que el Creador es el ungido, no creen que es lo que dice el Nuevo Testamento, que es un hijo con H mayúscula, que es carne y sangre y Espíritu Santo, y que ese hijo es el Logos, y es el que es Teos, porque Teos era el Logos. Por tanto, Logos es el que es que es Teos, pero no es el Padre, sino que es el Hijo. Entonces, esto es lo importante, y lo importante es el predeterminado del Padre en este moderno tiempo, cuál es el que ha anunciado lo que anuncia la Escritura, y predeterminado del Padre, porque este es el que tiene el conocimiento del Hijo y del Padre. Este es el que tiene el conocimiento del Hijo y del Padre, el conocimiento que anuncia la Escritura, el conocimiento del Hijo y del Padre, y el conocimiento que anuncia la Escritura, el conocimiento del Hijo, el cual es el Creador y el Salvador, y el conocimiento del Padre, cual no es el Hijo, sino que el Padre es la eminencia y es el que ha creado todo mediante el Hijo. Es el Hijo el que ha creado, y es el Hijo el que ha salvado, y es el Hijo el que es el Espíritu Santo. Y ese hijo es el que les que es Teos, porque Teos era el Logos. Por tanto, el Logos es el que les que es Teos, pero no es el Padre, sino que es el Hijo, el Logos o el Señor. El mundo no ha conocido de la venida del ungido en correlación con una fecha exacta, porque no conocen respecto de la abominación de la desolación. Para ellos, la abominación de la desolación, no conocen cuál es la abominación de la desolación. Entonces, hay un templo, porque la abominación de la desolación es quitar el sacrificio continuo y colocar la cosa repugnante. Y el sacrificio continuo no se lleva a cabo sino en el templo, en el templo de Israel. Entonces, el templo de Israel tiene atrio, y para que se lleve a cabo una abominación de la desolación, que es quitar los sacrificios y las ofrendas y colocar la cosa repugnante, dice la abominación de la desolación, de ahí, después de ahí pasa la cantidad de 1335 años. Voy a poner aquí 1335 años hasta el fin. Todavía no ha venido una abominación de la desolación, que es que quitan el sacrificio continuo y colocan la cosa repugnante. Y para quitar el sacrificio continuo, tienen que estar ofreciendo sacrificios los judíos. Tienen que estar ofreciendo sacrificios los judíos. ¿Y cómo van a estar ofreciendo sacrificios los judíos si no hay un templo en el cual ofrecerse ellos sus sacrificios? Entonces todavía no ha sido la abominación de la desolación, la cual consiste en quitar los sacrificios y las ofrendas y colocar la cosa repugnante. Entonces necesitan restaurar los sacrificios y las ofrendas, reponer o restaurar o reponer. Necesitan poner otra vez, necesitan en su rebeldía, en su rebeldía, en su rebeldía, ellos van a poner otra vez los sacrificios y las ofrendas. Van a ofrecer sacrificios y ofrendas y rebeldía.
porque el ungido ya eliminó los sacrificios y las ofrendas. ¿Por qué? Porque el ungido ya murió, el cual es el Creador y el Salvador, y el cual es el ungido, el cual es el Hijo del Hombre, el cual es Yauso de Nazaret. Y por tanto porque ya confirmó el nuevo pacto por la muerte de él, del ungido, el cual es la víctima del nuevo pacto. Cuando muere la víctima del nuevo pacto, el cual es el ungido que ya hace más de mucho tiempo que murió, cuando muere queda confirmada, la víctima del nuevo pacto queda confirmado el nuevo pacto. Cuando queda confirmado el nuevo pacto por la víctima, por la muerte de la víctima del nuevo pacto, la víctima del ungido, que es el nuevo pacto, que es el Cordero del Padre, que quita el pecado del mundo, el pecado del mundo, cuando muere la víctima del nuevo pacto, el nuevo pacto queda confirmado. Y cuando es confirmado el nuevo pacto, los sacrificios cuando es confirmado el nuevo pacto, el antiguo, por la víctima del nuevo pacto, el antiguo pacto caduca o llega a su vigencia, el antiguo pacto de la ley. Y cuando caduca el antiguo pacto de la ley del monte Sinaí, los sacrificios y las ofrendas dejan de ofrecerse. Entonces ya no hay más sacrificios que ofrecer. Entonces, la destrucción del templo en el año 70, el templo de Jerusalén, del antiguo templo de Jerusalén, la destrucción del templo en el año 70 no marca la abominación de la desolación, y desde que este templo fue destruido ya no ha habido sacrificios ya no han ofrecido sacrificios los judíos. Entonces no ha habido sacrificios ofrecidos por los judíos en un templo hasta este 2026. Entonces, pues no es esta la abominación de la desolación, la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70. ¿Por qué? Porque, porque después de la destrucción de Jerusalén pasan la cantidad de 1335 años, acorde con la escritura, hasta el fin. Y si le agregan 70 años a la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70, más los 1335 años que pasan, si fuera esa la destrucción de Jerusalén, del templo de Jerusalén en el año 70, la abominación de la desolación, pasan 1335 años hasta el fin. Entonces, si lo aumentamos al 70 después del ungido, la cantidad de 1335 años hasta el fin nos lleva a 1335, nos lleva a 1300, 1400. 5. En el 1405 no fue la venida del ungido, no fue el fin de los cielos y la tierra que marca la venida del ungido. Y es porque ya estamos en el 2026. Ya estamos en el 2026. Entonces, estamos en el 2026. Entonces la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70 no fue la abominación de la desolación, y los judíos necesitan ofrecer sacrificios. Entonces no ha habido una abominación de la desolación. Y Mateo 24 nos habla que el evangelio del reino será predicado a toda tribu, nación y lengua. Y después de esto viene la abominación de la desolación, después de que la predique en Mateo 24, después en una estructura, anunciamiento de lo que anuncia la escritura. Después de que es anunciado que el evangelio del reino será predicado a toda nación, tribu y lengua, y después de eso vendrá el fin. Después de que es predicado el evangelio a toda nación, tribu y lengua, viene la abominación de la desolación, de la cual habla Mateo, 24, de la cual habla Mateo 24. Cuando vieres en un lugar santo la cosa repugnante, algo así dice, de la cual se habló en Daniel el profeta, entonces los que estén en Jerusalén huyan, o los que estén en Judea, los que dicen Jerusalén huyan. Entonces, todavía no ha existido, por cuanto la destrucción del templo en el año 70 fue destruido, y ahí no marca la abominación, no es la abominación de la desolación, no es la abominación de la desolación, no ha habido un templo desde ese año. Entonces, para que exista la abominación de la desolación, que es quitar los sacrificios y las ofrendas y colocar la cosa repugnante,
tiene que haber una restauración de los sacrificios. Entonces los judíos van a restaurar los sacrificios, y para que los sacrificios sean puestos o ponerlos otra vez en su rebeldía a hacer sacrificios, tiene que haber un templo. Por eso es que se va a construir un templo, van a restaurar los sacrificios y las ofrendas, y ahí va a venir la abominación de la desolación. Van a ser quitados los sacrificios y las ofrendas, y va a ser puesta la cosa va a ser colocada la cosa, va a ser puesta la cosa repugnante, va a ser puesta la cosa repugnante, y esa es la abominación de la desolación. Todavía no hay un templo, todavía no han restaurado los sacrificios, porque todavía no hay un templo. Entonces, van a construir un templo y se van a restaurar los sacrificios y las ofrendas, y va a venir ahí en ese templo, van a quitar los sacrificios y las ofrendas, y van a colocar la cosa repugnante, y esa es la abominación de la desolación. Después de ahí van a pasar la cantidad de 1335 años hasta el fin, hasta el fin, hasta el fin, hasta el fin de los cielos y de la tierra, y que ese fin de los cielos y de la tierra marca, ese fin de los cielos y de la tierra marca la venida del ungido a la diestra del poder, el cual ungido es el Creador y el Salvador y el Espíritu Santo, y el Hijo del Hombre es el Hijo del Hombre y viene a la diestra del poder. Entonces, pues entonces falta este periodo de tiempo de 1335 años desde la abominación de la desolación hasta el fin. Y en ese periodo de los 1335 años desde la abominación de la desolación hasta el fin, encaja un periodo de 1260 años de una bestia de Apocalipsis 13, que es la conformación de las antiguas tres bestias desde la tercera hacia abajo, que es Grecia, de la tercera hacia arriba, Grecia, que ahora no trae 4 cabezas, sino que trae 7 cabezas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Trae 10 cuernos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Trae 10 cuernos y trae sus garras de oso. Sus garras de oso, que representa que el oso el remanente del antiguo imperio medo persa. Y trae su boca de león, que es el remanente del antiguo imperio babilónico, que es la actual Irak. Entonces, es Irán por los medos y los persas, Irán, y es Irak lo que se va a conjuntar, Irak en una sola bestia, y es Grecia, la tercera, de abajo hacia arriba, es Grecia. Esta es la bestia de Apocalipsis 13, que aún no es, todavía no ha venido, y esa bestia reina 1260 años. El periodo de los 1260 años todavía no ha venido, y en esos 1260 años, en correlación con el periodo de la bestia, dice el Apocalipsis que el atrio del templo es hollado por gentes de las naciones 1260 años. Es odiado por gentes de las naciones 1260 años. Que dos testigos simbolizados por dos olivos, por dos olivos, por dos olivos y por dos candelabros, por dos olivos y por dos candelabros profetizan por por 1200, profetizan por 1260 años. Profetizan, lo voy a poner en medio, 1260 años. Entonces, por cuanto indica el atrio del templo, nos indica que va a haber un templo. Y dice, y los que adoran en ese templo, y son al parecer los que ministran en ese templo, los levitas que hacen sacrificios y ofrendas. Por eso digo que va a ser restaurar, van a poner otra vez los sacrificios y las ofrendas en su rebeldía, y hay un templo, y ahí el atrio del templo es hollado por gentes de las naciones 1260 años.
y hay una vez y van a quitar el sacrificio y las ofrendas y van a quitar los sacrificios constantes y van a colocar la cosa repugnante en ese templo que la van a profanar ese templo y va a ser es la abominación de la desolación. Y desde ahí, después de ahí van a pasar 1335 años hasta el fin de los cielos y de la tierra, el fin de su destrucción por fuego, el fin de su destrucción por fuego, los cielos y la tierra y de todos los que montan sobre la faz de la tierra. Y es el día, a la vez, es el día de la venida del ungido, a la vez en la que el ungido viene para ser glorificado en correlación con sus santos, porque él trae el venganza sobre los que no conocen al Señor, los cuales sufrirán el castigo judicial de destrucción eterna delante de la presencia del ungido, a la vez en la que el ungido viene para ser glorificado en correlación con sus santos. Punto. Entonces, falta ese periodo de 1300, van a pasar los 1335 años y en ese tiempo de los 1335 años encaja el periodo de los 1260 años de la bestia de Apocalipsis 13 que aún no viene. Entonces la bestia de Apocalipsis 13 y que es una coligadura con, como lo he anunciado en mis otros videos, una coligadura con los remanentes de los antiguos tres imperios de la tercera hacia arriba, Grecia, Medos y Persas, Irán y arriba, Medos y Persas que ahora se llama Irán y arriba Babilonia que ahora se llama Irak y remanente que sobre Irak. Punto. Falta esa bestia y falta entonces esa bestia guerrea contra los dos testigos y los mata y después los dos testigos resucitan, habiendo profetizado los testigos 1260 años y el atrio del templo es hollado por 1260 años. Hay quienes ministran en ese templo y falta la bestia, que venga la bestia de Apocalipsis 13 y falta que venga la abominación de la desolación, falta que se reconstruya, que se construya el templo y se pospongan otra vez o se vuelvan a ofrecer los sacrificios y las ofrendas y que venga la abominación de la desolación o falta que los quiten los sacrificios y que los sacrificios de corderos y que o sacrificios y que coloquen la cosa repugnante. Eso todavía no ha venido y falta que se cumpla eso en correlación con Daniel 24, cuando viene la abominación de la desolación de la cual habló Daniel el profeta en Daniel 9:27 y Daniel 11 y Daniel 12. Los que estén en los momentos huyan. Todavía no ha venido, todavía falta que se reconstruya el templo y eso es lo que viene para el mundo en el futuro. La verdad de los cielos y la tierra ya ha sido dada a conocer en correlación con el predeterminado del Padre, el cual soy yo, el conocimiento de Él, el conocimiento del ungido, el cual es el Hijo del Hombre, el cual es el Creador y el Salvador y el Espíritu Santo, el Hijo, el cual es el que les castiga porque te será Logos, por tanto el Logos es el que estés por no es el Padre, pero el Logos es el que es el que estés por no es el Padre. Y se ha dado a conocer el conocimiento del Padre, el cual es el Padre, el que ha creado todo mediante el Hijo, el Padre, punto. Lo inminente, el Padre, y el conocimiento del predeterminado del Padre, punto.